Ya estamos de regreso, ahora vamos a hablar sobre el futuro de los partidos políticos, específicamente del PPC, y para ello vamos a conversar con el regidor de Lima por el PPC, Alberto Valenzuela. ¿Cómo está? Buenas noches. En principio tenemos algunas cifras, 15 alcaldes distritales de Lima, pero esta vez, a partir del 1 de enero, solamente serán apenas 7, y de 16 regidores a 1, que es el señor Rafael Yamachiro, que ha sido elegido. ¿Qué está pasando con el PPC? En general con los partidos políticos. A ver, a todas luces, y creo que durante estos días, los días posteriores al proceso electoral del 5 de octubre, ha habido cero autocrítica. Y lo hago y asumo lo que me toca, pero considero de que las autoridades partidarias, todas, debemos hacer una autocrítica y cada uno asumirá su responsabilidad con mucha humildad. Pero con mucha responsabilidad. Debo decir que gracias a Dios que tenemos tan buenos cuadros políticos en las bases, que tenemos 7 alcaldes que han sacado la cara en sus distritos por el partido y han sido elegidos y han interpretado bien en sus distritos con campañas individuales, y otros por lo menos 7 u 8 candidatos que han quedado segundos en los distritos, que también pertenecen a esos cuadros jóvenes con mucho empuje y algunos con también mucha experiencia, que pelearon por pocos puntos, quedaron en el segundo lugar. ¿Cree usted que se hizo un cargamontón a Raúl Castro? No. ¿Hubo algo de inmadurez? Quizá habría que reconocer, vimos en las redes sociales algunas críticas bastante elevadas. No, a ver, yo creo que lo que ha faltado y no ha habido es autocrítica, análisis y humildad. Porque uno, de verdad que yo lo siento como militante y sí doy la cara, pues. Esto ha sido una derrota, sin ninguna duda. Esto ha sido una derrota en términos sumamente importantes, porque hemos pasado de más de 2 millones de votos y las 15 alcaldías que tú describes a 120.000, un poco más. ¿Y a qué se debió? Y creo que es esa autocrítica que falta. Y yo esperaba pues, que el presidente del partido asumiera lo que le toca y a nombre del partido hiciera una autocrítica, pero parece que no. ¿Qué nos faltó? Esta campaña provincial, metropolitana, no ha tenido ninguna estrategia. O sea, la estrategia se limitó a vestir al candidato de un héroe del cómic del Zorro y compararlo pues como el Pepe Grillo, y ahí quedó. Acá, si uno no aprende de los errores, y en este caso de esta derrota del 5 de octubre, jamás podrá ganar. Y lo que una organización necesita es dirigentes que de verdad asuman con humildad, con sencillez, con mucha responsabilidad y altura las responsabilidades que les toca. Eso no he escuchado hasta ahora, por eso me veo obligado a salir públicamente a decir, sí, nos hemos equivocado, ha habido un error, esta dirigencia ha cometido errores. Y no solamente lo hago por un tema no solamente lo hago por la coyuntura, sino porque el 2016 tenemos elecciones generales. Y bajo estas condiciones que vive el PPC, no puede enfrentar esas elecciones generales del año 2016 con una estrategia como la del Zorro, o la del Pepe Grillo, o la del Viernes del Chiquitingo. O sea, nivel de farándula. Eso, no solamente el nivel de farándula, porque bueno fuera pues que hubiera o existido alguna estructura, algo que todos estos esfuerzos individuales de buenos cuadros que tenemos en los distritos, desde el PPC, PPCistas que han ganado alcaldías y otros que han hecho una labor y han tenido un resultado bastante destacado, que no ha habido el liderazgo, no ha habido el jefe de campaña, ni el dirigente, ni el presidente, ni el secretario general que pueda articular toda una campaña. Los especialistas, no lo digo yo, lo dicen ellos. La campaña del PPC ha sido muy dispersa y muy individual en los distritos. O sea, ¿cree que lo dejaron abandonado al SEA? Bueno, creo que Jaime ya habló al respecto y se quejó de que la dirigencia lo había abandonado. Más allá de lo que diga o no diga, creo que los resultados hablan por sí solos. La estrategia ha sido muy mal planteada, si es que la hubo. A mí me parece que no la hubo, a pesar de que demandamos en su momento. Sí, entonces tendría que asumir responsabilidad Raúl Castro. Sí, claro. Como líder. Pero lo más importante, Edith, es que aprendamos cuáles han sido los errores. Porque si la disculpa o el análisis se limita a decir fulano, sutano boicotearon la campaña, lo cual no es cierto, porque Jaime ha reconocido también que no ha habido ningún boicot al respecto.
Si la respuesta es decir, la culpa la tiene el dirigente de tal distrito, de tal provincia, o el otro secretario, o el otro región, la verdad es que esa no es la autocrítica que Lima espera y que tampoco las bases del partido. Pero entonces sí reconoce una inmadurez, porque sacarse los trapitos al aire. Por ejemplo, le digo acá, el primero en expresar el malestar fue Jorge Villena, regidor metropolitano también, que el mismo domingo de la elección tuiteó lo siguiente: es un dirigente lloricón, ha demostrado que no está a la altura del cargo, me da vergüenza que salga a quejarse y a culpar a otros. Esa no es la actitud de un auténtico líder. Y lo que contestó Raúl Castro: hay un espíritu revanchista, chauvinista, de un desbocamiento de la institucionalidad partidaria por gente que está entre los 30 años, que tiene un techo enorme, pero que revela una desesperación que no es propia de alguien que hace carrera política en su institución. Si tenemos un presidente y un partido, que no es la respuesta de Raúl, o la declaración de Raúl, lamentablemente no viene del domingo, viene de días atrás. El presidente del partido declaró de que estaban petardeando, que habían congresistas que no iban a votar por Jaime. Yo no sé de dónde le salió eso. Su servicio de inteligencia le debe estar fallando, porque la verdad, eso no existe. En el partido ha habido unidad. Lourdes Flores, que apoyó mi precandidatura en las internas, claro. Yo mismo que competí contra Jaime y contra el propio Raúl Castro, hay que decirlo también, ¿no? Porque Raúl no quería ninguna lista que no sea la suya, que era la de Jaime. Yo mismo puedo dar fe de quienes han estado en la campaña de Jaime. Yo he organizado junto con Lourdes Flores, apoyando la candidatura de Jaime, conferencias de prensa, la del puente Domingo Orué. Hemos sido agradecidos por Jaime en el propio puente Domingo Orué frente a toda la prensa. Así es que yo no sé de dónde... Entonces, el señor Castro ha estado parado ahí, así que yo no sé de dónde se inventa. ¿Por qué toma esa actitud, esa postura política? Y no lo digo solamente por él, nadie en el partido, ni en ninguna organización política puede responder como producto de un análisis el que nos han petardeado, no me dejan trabajar. Nadie puede responder de esa forma sin hacer una autocrítica y un análisis, porque a mí me parecen esas respuestas altisonantes y con mucha soberbia. ¿No se siente aludido cuando dice que hay cierto sectarismo o que son un grupito? No, al contrario. Yo enarbolé las bases, yo enarbolé un proyecto de las bases y para la unidad, y lo sigo haciendo. Pero eso significa también que tengamos que poner las cosas en su sitio. Pues si algunos errores se han cometido en la campaña y hay responsables, tienen que asumirse. Esto no es capital, pero sí es importante que se asuman, porque si no, no se termina de aprender. Lo que significa entonces que deberá haber un cambio, una renovación, un Congreso Nacional. Yo he respaldado la iniciativa que ha tenido Lourdes Flores de plantear que se adelanten las elecciones internas para dirigentes, porque claro, con esta dirigencia, con el viernes de Chiquitingo, no podemos llegar a las elecciones generales del 2016, porque podemos perder la inscripción del partido. Un partido político como el PPC puede perder su inscripción si no supera el 5%, que es la valla electoral. El candidato del señor Castro, y luego candidato del partido, logró 2.5%, alrededor de esa cifra. Si nosotros lográramos esa misma cifra en la elección presidencial o en la elección de congresistas, no pasamos la valla, y si no pasamos la valla del 5%, perdemos la inscripción. Eso es poner en juego, y no podemos jugarnos así. Por eso es que yo he respaldado esa iniciativa de Lourdes Flores de que las elecciones se adelanten. ¿Quién puede ser la bisagra política, el personaje o la institución que pueda renovar o consolidar nuevamente al PPC, un partido con 45 años de vida institucional? Sin ninguna duda, la líder indiscutible, la líder natural del partido, que tiene a nivel nacional más de 3 millones de votos, es Lourdes Flores. Ni el señor Castro, que obtuvo 20 y tantos mil votos cuando fue congresista, ni ninguno de los otros parlamentarios que han tenido votaciones cercanas a los 100.000 o superiores a los 100.000, puede equiparar el liderazgo de Lourdes Flores. Sin embargo, Lourdes ha manifestado su negativa a dirigir, porque ella asumió la responsabilidad de la derrota de la elección del año 2010. Una líder que deja muy en claro que aprende de los errores,
pero que hoy plantea que nuevas generaciones, esas que no les gustan a algunos y que dicen pues que quieren ascender rápido, nuevas generaciones son las que deben asumir el liderazgo del partido. Ok, solo para terminar, ¿usted va a volver a intentar postular a la alcaldía o prefiere de repente tomar la postura del camino para el Parlamento de la República? El Parlamento no es el camino que yo preferiría, no es el perfil en el que me veo en el futuro. Sí tenemos un trabajo muy duro dentro del partido para poder reorganizarnos y prepararnos para las próximas elecciones presidenciales y las municipales. ¿No hay resentimientos hacia el señor Raúl? No, ningún resentimiento. Sería producto de inmadurez el estar ventilando de esa forma las cosas, ¿no? Así es que no voy a repetir esos lamentables hechos que hemos visto en las últimas semanas. Muy bien, gracias al señor Alberto Valenzuela, regidor de Lima por el PPC. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos en unos instantes más.